Bienvenidos una vez más al ciclo de entrevistas de antilavadodedinero.com. En esta oportunidad nos acompaña José Antonio Gil, director general de Orbis Network y además es especialista en criptoactivos. Esta vez nos acompaña para conversar un poco sobre todo lo que está sucediendo en El Salvador, sobre los últimos anuncios con el Bitcoin como moneda legal. Bienvenido, estimado. Muchas gracias, Audimar, y muchas gracias a Antilavado de Dinero por la invitación. Principalmente, estimado, ¿usted considera que el Bitcoin es una solución financiera? Bueno, fíjate, el Bitcoin es importante definirlo y entender lo que él significa. O sea, es una moneda digital. Como moneda digital, tiene un uso a nivel mundial hasta ahora bastante limitado y que realmente la inversión que se ha realizado sobre él ha sido más de forma especulativa. Tiene una volatilidad muy alta y la hemos visto en los últimos meses. Por lo tanto, verla como solución financiera, no, la respuesta sería de manera directa que no lo es. Sin embargo, depende del uso, depende para qué se quiera utilizar y cuál es el propósito realmente de ese uso, de ese funcionamiento que quisiese implementarse en un país con la criptomoneda. El Bitcoin tiene una edición limitada de monedas, aproximadamente 21 millones, son 21 millones de monedas, hasta Sí, ahora se han emitido alrededor de 18 millones y medio. exacto. Por lo tanto, decir que eso puede ser un factor relevante en la economía de un país va a depender nuevamente del país. Viendo países, por ejemplo, del primer mundo, pues el monto como tal que representaría el Bitcoin tal vez es una fracción muy pequeña con respecto a sus economías. Sin embargo, hay que tener cuidado con países en vía de desarrollo, países con economías muy sensibles, con monedas débiles, porque ahí sí pudiese ser esa volatilidad, generar riesgos adicionales que pudiese afectar de una manera importante sus economías, por lo menos desde los aspectos macroeconómicos. Claro, entonces en este caso usted dice que hasta ahora se han minado, como se dice en este mundo de, de los criptoactivos, 18 millones y medio de Bitcoin. Pero usted considera que al momento, o sea, con el paso de los tiempos que ya se está llegando a la cifra total de los 21 millones, pueda entonces ocurrir una explosión o pueda ser muchísimo más volátil el precio del Bitcoin. Bueno, fíjate que una vez que llegue y en la medida que va llegando, se va aproximando hacia ese total, pues se esperaba que el precio subiera, o sea, que el precio fuese mayor, porque obviamente estaría respondiendo a la oferta y demanda, ¿no? Del mercado. Sin embargo, lo que va a representar o va a incidir en la volatilidad de la moneda va a ser realmente el uso que se tenga. Mientras más se use una moneda, pues la moneda deja de ser más volátil y comienza a ser más estable. En la medida que el uso sea como lo que vemos ahorita, por ejemplo, hay países del primer mundo, inclusive también países en vía de desarrollo, donde se ha utilizado para la compra de bienes y servicios, por ejemplo, viviendas. Sí, Se han comprado, pero ¿qué ocurre con ello? Esa moneda no se introduce al mercado, sino que el que la recibe o la reserva porque no tiene necesidad de cambiarlo, la mantiene para sí, jugando nuevamente a la especulación, esperando que suba sí. la moneda para obtener un mayor dividendo, o simplemente la cambia. Es decir, que realmente no se está convirtiendo todavía en una moneda transaccional. Hay una gran cantidad de operaciones que ya se empiezan a realizar, sobre todo en Europa, se ha utilizado muchísimo, Australia, en los Estados Unidos, que comienza a utilizarse, pero todavía está muy lejos de la transaccionalidad que puede tener las monedas fiat, o sea, la moneda que utilizamos Ujú. normalmente. Lo que puede darle estabilidad al Bitcoin y en general a los criptoactivos, a cualquier moneda digital, viene siendo su uso. Y es el uso común. En la medida en que los usuarios empiezan a tener confianza, y esta es una palabra muy Sí. importante para reducir la volatilidad, en la medida que se tenga confianza en la moneda, pues ella pudiese tender a estabilizarse. Creo que todavía estamos bastante lejos de eso. Sí.
Sí, muchísimo, porque todavía hay cierta desinformación con todo este tema que no es tan fácil de digerir como quien dice. Entonces, en ese caso, viéndolo ya desde ese punto de vista, ¿qué pudo haber pasado para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diera el paso de oficializar el Bitcoin como moneda legal en el país? Bueno, fíjate que ese caso es bien interesante, ¿no? Porque alrededor de esta aprobación, primero que fue una sorpresa, porque el anuncio prácticamente se hace en una convención de Bitcoin en Miami. Sí, Se presenta a la Asamblea Nacional el proyecto y prácticamente sin mayor discusión, normalmente las leyes en los congresos, en las asambleas o los proyectos de leyes son discutidos sobre todo por comisiones técnicas de expertos que son los que pueden determinar aquellos aspectos positivos o tal vez negativos que para hacerle correcciones a las normas. Aquí no, esto fue una discusión de 5 o 6 horas y fue aprobado por la mayoría del partido de gobierno. Eso es algo que llama la atención. Hay situaciones actualmente en El Salvador que han salido algunos funcionarios del gobierno del presidente Bukele acusados por los Estados Unidos por temas de corrupción. Por lo tanto, esta aprobación tan expedita y que coincide con el momento de la salida de estas acusaciones de ciertos funcionarios pudiese verse también como una cortina de humo, sobre todo porque el caso de la implementación de la ley Bitcoin no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y no claro. se trata ni siquiera, Audimar, de los 90 días que se está dando de plazo para que la ley entre en vigencia, sino todo lo que tiene que ocurrir en El Salvador para que esto poco a poco vaya siendo aceptado por la población. Ujú, Estamos hablando de una población donde el 70% exacto, aproximadamente no está bancarizada, exacto. donde el acceso al Internet pues es prácticamente la mitad de la población, 40 y tanto por ciento. En las zonas rurales pues prácticamente no hay conexión, tan solo 10% más o menos tiene conexión. Por lo tanto que tiene que existir un tema de educación, tiene que existir las estructuras institucionales que deben soportar entonces el funcionamiento del Bitcoin, que no existen en este momento, y debe comenzarse a construir toda una red de intercambio para que pueda ser utilizado en todo el país, acompañado, por supuesto, de un proceso de educación a la población. Entonces, esto no es algo que se va a implementar de la noche a la mañana. Sí, Sin embargo, hay algunos beneficios que tal vez ha mencionado, o sea, ha mencionado el presidente Bukele y que pudiese ser algo efectivo en el corto plazo, que es el tema de las remesas. O sea, las remesas de los salvadoreños representan aproximadamente un 20% de su Producto Interno Bruto, alrededor de unos 6.000 millones, y como sabemos, todas las remesas de un país a otro, sobre todo de sus inmigrantes en los Estados Unidos, son más de 2 millones de personas, pueden representar unos costos también adicionales. O sea, el wire transfer tienen costos que pueden estar alrededor de $35, $30 por transacción. Si lo vemos entonces al costo de una transacción Bitcoin, que es más económica, sin embargo, hay que tener cuidado con más económico, ¿no? Porque sí, en la medida que las transacciones son mayores, que aumenta la transacción, comienza a haber también una puja, si se quiere, para que la transacción sea más rápida, porque puede tardarse muchísimo más. Entonces va a depender de la urgencia. De hecho, recientemente, cuando el precio del Bitcoin superó los $60.000, se llegaron a cobrar fees de hasta $28, muy cerca de un wire transfer, que prácticamente dice, bueno, como herramienta no es lo mejor. Sin embargo, esos son costos extraordinarios, pues son costos para pagos inmediatos. Entonces, yo creo que tal vez un efecto inmediato y que tal vez esté buscando el presidente Bukele es tener acceso a mayor recurso a través de las remesas de los salvadoreños. Otro aspecto importante de la ley Bitcoin, o de la ley Bitcoin y también de lo que ha mencionado el presidente Bukele, es la posibilidad de atraer inversiones mm, en Bitcoin. ¿Qué pasa con estas inversiones? No está explícito en la ley el tema que sí ha mencionado el presidente acerca de otorgar residencias
permanentes para las personas que sean inversionistas en Bitcoin. Esto no está en la ley, sin embargo, el presidente Bukele lo ha mencionado, por lo tanto pudiese ser, si se quiere, ya una señal para las regulaciones que se tienen que desarrollar en estos 90 días para implementar la ley, que debe llamarnos la atención. Por lo siguiente, fíjate que la ley sí establece que las ganancias productos del capital invertido en Bitcoin no van a estar exentas de impuestos. Entonces, aquí se nos prenden algunas alarmas. Tenemos un punto importante, hay una atracción de dinero, si se quiere, dinero digital en este caso, que estaría buscando el país, pero entonces también tendríamos un riesgo adicional, a un riesgo que se estaría presentando, precisamente porque al estar las ganancias exentas de impuestos, pudiésemos estar hablando de se estaría formando prácticamente un paraíso fiscal, un nuevo paraíso fiscal. Exacto. En Centroamérica. Aparte de ello, propiamente de la atracción de los capitales, también las personas de dinero provenientes del propio El Salvador o de la región o de otras regiones, pudiesen llevar sus capitales ahí, simplemente porque al convertirlos al Bitcoin, o sea, imagínate que tú tengas un capital en dólares, claro, lo cambias a Bitcoin, adquieres una empresa, produces, estás haciendo una actividad productiva, pero resulta que el capital era en Bitcoin. Entonces, toda la actividad que generaste a través de eso no va a pagar impuestos. Entonces, hay una situación de posibilidad o un riesgo de posible evasión de impuestos para el país, pero también de atraer capitales que no sean sanos, de atraer capitales, de atraer personas que puedan querer llevar su capital, van a obtener la residencia permanente, o sea, si esto realmente llegase a aprobarse, van a llevar sus capitales con los cuales no van a pagar impuestos e incluso tendrían la posibilidad de cambiarlo de una manera muy rápida dentro del sistema del que va a implementar el país, del cambio a dólar, por lo cual el lavado de activos entonces se presenta también como un riesgo importante. Entonces, creo que en el momento que se vayan a hacer las regulaciones, hay muchos aspectos todavía que esta ley no tiene claro y que deben atenderse sobre todo para evitar este tipo de situaciones. O sea, el lavado de activos está presente y la evasión de impuestos, uno de todos los riesgos más importantes. Claro, entonces, en ese caso es un tema bastante importante o que tiene sus medidas. Entonces, ¿usted considera que debido a estas regulaciones que hay que hacerle, entonces América Latina no está preparado como tal para utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal, teniendo en cuenta que pudieran otros países tomar la misma idea de El Salvador y también implementarlo en sus países? Y eso es otro de los riesgos que está presente, ¿no? Ya al parecer el primer país, el país que está liderizando la adopción del Bitcoin como moneda, se espera que continúe esto, bien sea en Latinoamérica o inclusive en Asia o hasta en África, pudiesen empezar a ocurrir. O sea, países con economías pequeñas, con monedas débiles, son candidatos para empezarlo a adoptar. Los riesgos van a ser los mismos, o sea, van a estar presentes en estos países, dependiendo de las condiciones que las respectivas legislaciones que se preparen para ello pues, establezcan. Aquí en este caso, creo que el presidente Bukele y los congresistas que aprobaron la ley, con este artículo, el artículo 7 específicamente, donde buscan atraer capitales, también, si no es regulado de la manera debida, pues puede generar unos riesgos adicionales con respecto al lavado. Y es que también puede traer no solamente capitales para temas de evasión o capitales para simplemente hacer libre conversión, con lo cual estaría haciendo el lavado de activos, sino que hemos visto casos, por ejemplo, del ransomware, son cyberataques, sí. Lo que vimos en los Estados Unidos, precisamente con el ataque del gasoducto, que fue un ransomware, o sea, prácticamente una empresa estuvo presa, completamente paralizó parte de los Estados Unidos, y normalmente los ataques de ransomware piden esta recompensa en Bitcoin.
Entonces, si ahora existe un país donde esta inversión prácticamente va a ser bien recibida, no voy a pagar impuestos y la puedo inyectar al sistema financiero de una manera, o sea, sin mayor problema, si se quiere, sin mayores obstáculos, entonces estaríamos en presencia de organizaciones criminales que también pudiesen aprovechar esta ley que se estaría desarrollando en El Salvador para entonces colocarla como destino de sus fondos. Claro, es decir, que también serviría para la financiación del terrorismo en este caso. También pudiese ser una fuente de financiamiento para el terrorismo, sí, sí, correcto, correcto. Claro, entonces, y ya que usted mencionó anteriormente, el 70% de los salvadoreños no tienen acceso a la banca, tienen acceso prácticamente restringido del Internet, porque no toda la población cuenta con el servicio de Internet. ¿Usted cree que podrán adaptarse a este nuevo cambio luego de pasar los 90 días de prueba que tiene ahorita la ley? Bueno, fíjate que eso es un tema interesante que tiene que ver con el contexto propiamente de la población, ¿no? No es conocido precisamente las comunidades de criptoactivos o criptoactivistas en El Salvador, o sea, que no es algo que haya penetrado mucho a la población. Por lo tanto, también introduce el uso de esta moneda nuevos riesgos, es decir, todas las personas que comiencen a introducirse en este mundo del uso del Bitcoin van a ser nobles, o sea, son inexpertos. Sí. Por lo tanto, también puede ser presa fácil de fraudes o de phishing, porque esto es un riesgo asociado a la persona. Y no olvidemos lo que sucede con el Bitcoin, no es una moneda respaldada, es decir, no hay una institución financiera del Estado que resguarde sus dineros. Es decir, si en este caso estas personas son defraudadas, pues perdieron su dinero. Hay una encuesta que hizo la Cámara de Comercio en El Salvador, bien interesante, que la tengo por aquí. Son alrededor de 1.600 personas que fueron consultadas, de las cuales el 96% de ellos dijeron no estar de acuerdo con el uso forzoso del Bitcoin. Y es que precisamente la ley establece que si el usuario quiere pagar con Bitcoin, pues el comercio está en la obligación de aceptarlo. Y fíjate que ya los comerciantes pues lo están manifestando. Y adicionalmente, 93% indicaron no estar interesados en recibir sus sueldos o sus salarios en esta moneda. ¿Sí? Entonces, ahí ya tienes un rechazo bastante alto, un porcentaje bastante significativo, que también va a empezar a verse en la aceptación que vaya a tener sobre todo el comerciante. Fíjate que para la persona, el consumidor, tal vez va a estar el uso de la moneda, que es un proceso de aprendizaje, pero imagínate que ya existe esta infraestructura y que los comercios comienzan a aceptarlo. Entonces, desde el lado del comerciante existe ahora la situación de me quedo con el Bitcoin, una moneda que fluctúa constantemente, o la acepto, pero la cambio inmediatamente porque yo prefiero quedarme con algo seguro. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, la moneda no está siendo realmente una moneda de intercambio eficiente y que es una de las condiciones fundamentales para que una moneda sea exitosa. O sea, no tiene respaldo y de paso es difícil su uso en el caso del intercambio, por lo que los comerciantes pudiesen preferir, siendo más conservadores, cambiarla inmediatamente al dólar, que es la moneda de circulación utilizada en El Salvador. Claro, ¿y usted cree que de repente con estas estadísticas pudieran de pronto reformar la ley o derogarla para complacer, como quien dice, en este caso, a los ciudadanos? Porque si ellos ya están manifestando que no están de acuerdo con el uso obligatorio o la aceptación obligatoria, no sé si de repente los tomen en cuenta, como quien dice. Fíjate que yo no creería que la ley la vayan a modificar o la vayan a echar para atrás. El presidente Bukele ha demostrado que es un presidente de sorpresas, una personalidad, presidente millennial, de una personalidad de empuje y que le gusta llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Entonces, esto es algo que él lo anunció, es algo que él es fanático de la tecnología
es a Sí, lo que él quiere llevarlo. En todo caso, los correctivos que pudiesen tener o estas debilidades que uno pudiese observar en la ley deben ser tratados entonces en los reglamentos que se vayan a realizar para ver el uso de los criptoactivos. Fíjate que no solamente son las personas, el comercio, que prácticamente es el que va a manejar el día a día si el Bitcoin comienza a masificarse, sino que tenemos otro sector que pudiese estar en riesgo, que es el sector bancario, porque la banca ahora también tendría el tema de la moneda. Sabemos cómo se maneja el dólar. O sea, el dólar sí, depende de los Estados Unidos de América y sabemos que tiene una fluctuación muy baja. Sin embargo, un Bitcoin no depende de nadie, son factores externos. Y ahí podemos ver cómo en el caso de China, donde decide, toma una decisión de no aceptar las transacciones, tanto a nivel financiero como de empresas, el Bitcoin causó una caída de más del 20% sí, prácticamente en un día. Luego, un solo empresario, Musk, hace una declaración que después él corrigió, o sea, él sí, consideró que había sido mal interpretado, pero por esa declaración de no aceptar o no seguir manteniendo la moneda, también el Bitcoin bajó hasta un 10% de su valor. Entonces, la fluctuación es muy grande. Si la banca que al estar obligada por este artículo de la ley también a aceptar el Bitcoin y poder inclusive manejarlo como instrumento de crédito, tendría que tener protecciones de reservas de capital mayores, es decir, de acuerdo al Comité de Basilea, tendría entonces que incrementar su capital económico para poder proteger la institución justamente de esta variación. Y eso pudiese también tener consecuencias en aumentos de tasas de interés para claro, el solicitante de crédito. Entonces, aquí hay un factor importante donde la banca tiene que ver qué tanto va a aceptar o qué tanto va a manejar o cómo va a manejarlo, porque con toda seguridad pues va a tener que aprovisionar capital para respaldar estos préstamos que pudiese tener con una moneda tan volátil y tal vez el aumento de tasa de interés pudiese afectar realmente la productividad, que en vez de lograr el efecto contrario, que es que sea algo de inversión para aumentar la productividad del país, pues puede ser algo contraproducente. claro. Y usted en su caso o en su opinión, ¿usted cree que llegará algún momento el Bitcoin a reemplazar las monedas fiat o cualquier criptomoneda como tal? Yo creo que todavía, o sea, dar una respuesta afirmativa o negativa a esta pregunta, Udimar, creo que todavía es riesgoso. Lo que sí es seguro es que no va a ser en el corto tiempo. Hay mucha gente que apuesta, dice, llegó la moneda del futuro, llegó para quedarse. Sin embargo, el Bitcoin hasta ahora como moneda no se ha utilizado. Ya estamos bastante cerca de completar las 21 millones de monedas que van a completar su universo. No es la moneda más fácil para hacer transacciones. Ethereum tiene unas características mucho mejores, inclusive permite la utilización de parte de su código para resguardar otro tipo de información, es decir, que pudiese ser inclusive una moneda mejor para utilizarse a nivel transaccional, así como hay muchísimas criptomonedas en este Claro, momento. Sin embargo, la reina de las criptomonedas y quien sigue marcando el camino, porque cuando sube todas las monedas suben y cuando bajan todas bajan, sí, sigue siendo el Bitcoin. Pero por ahora no se ve el universo actual del Bitcoin de 21 millones, representa una cantidad de dinero total que todavía no es de impacto para el sistema financiero mundial, pero sí pudiese serlo para economías más pequeñas. No creo que vaya a ser sustituido o vaya a sustituir moneda fiat, por lo menos en el corto plazo y tal vez en el mediano plazo tampoco. Creo que tendrían que evolucionar todavía un poco más y la tecnología lo está haciendo. Pues ya se han presentado algunas tecnologías que pueden ayudar a la transaccionalidad del Bitcoin, como la Lightning Network, que permite precisamente mejorar un poco la velocidad de la cantidad de transacciones, e inclusive reducir un poco también aún más el costo de la transaccionalidad. Por ahora no lo veo
como una sustitución. Ahora, una convivencia, sí, es posible, ya la estamos. Ahora, una cosa es una convivencia libre, como ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Australia, y otra cosa es una convivencia obligada por ley, claro. como está ocurriendo ahora en El Salvador, que está liderizando esto a nivel mundial y que con toda seguridad va a impulsar a otros países a hacer lo mismo. Claro, es que mucha gente considera el Bitcoin como el oro. Entonces lo relacionan más que todo es como para ahorrar y no para transaccionar con él. Entonces, en ciertos casos como que venden parte de lo que tienen para invertirlo en otros servicios, en otros bienes, pero no lo ven así como una moneda como tal. Sí, sí, lo utilizan más como un fin especulativo. O sea, Sí, invierto en Bitcoin, si se quiere, ni siquiera a nivel de estudios, pero casi que una apuesta. sí, Apuesto a que va a subir exacto. 5 o 10% y tomo ganancia rápidamente. Entonces, es más que todo para esto, un elemento totalmente especulativo, por lo que se ha utilizado. Por eso su uso todavía de la moneda, a pesar que me ha llamado la atención el incremento que han tenido los cajeros automáticos a Sí, nivel mundial, y de estos cajeros automáticos, ya 21.711 a la fecha de hoy a nivel mundial, en El Salvador hay dos, justamente en zonas turísticas. Entonces, claro, ellos buscan precisamente utilizar esto, incrementarlo. Hay un punto interesante. Fíjate que en estas zonas del sur de El Salvador, donde se ha estado utilizando el Bitcoin por turistas, cuando llega el Bitcoin, ¿qué ocurre? El comercio lo acepta, pero lo tiene en un monedero digital, si se quiere, una billetera digital, donde lo recibe e inmediatamente lo va a cambiar. O sea, lo va a cambiar, pero ¿qué ocurre? ¿A quién le vende el Bitcoin? A un comprador que por lo general va a estar fuera inclusive de El Salvador. sí, Es decir, ese Bitcoin, o si lo podemos ver como moneda, realmente no entra al país. Porque cuando la persona lo cambia en dólares, si lo cambia en El Salvador, sigue siendo la misma moneda la que se está circulando, pero no hay ingreso nuevo. Algo que sí pienso que está buscando el presidente Bukele es decir, bueno, yo quiero que esos bitcoins se queden aquí. claro. Si lo puedes negociar, negócialo dentro del país para poder garantizar entonces que este incremento que con toda seguridad va a haber en el uso del Bitcoin a nivel mundial, pues que no sea un elemento que pase simplemente de largo, sino que se quede dentro del país. Claro, pero entonces en ese caso también habría que brindar las opciones para que se negocie dentro del país y no salga a otros países, porque si bien eso es lo que realmente quiere tener o ahorrar esos recursos en Bitcoin para quien, para quien conoce el tema, pues volver a El Salvador, digamos que una potencia económica en algún momento. Y por eso que es fundamental dentro del reglamento que se vaya a hacer a la ley la conformación de estas estructuras institucionales, primero, por la parte del Estado, de cómo lo va a manejar, luego toda esta red de intercambio que se tiene que tejer en El Salvador, luego todo el tema de capacitación que tiene que existir en la población para que lo comience a utilizar. Este, eh, el presidente Bukele ha manifestado que quiere crear una billetera digital nacional, justamente para que se quede en el país, que estaría utilizando la tecnología o estaría siendo elaborada por la compañía Strike, Exacto. este, que lo ayudaría para ello. Eso pudiese ser una forma entonces de que se quedara en esos monederos digitales dentro de El Salvador. Ahora, él ha hablado de un fondo de 150 millones de dólares para tratar de soportar la volatilidad de la moneda. Pero también una aspiración que él tiene es poder lograr aproximadamente el 1% del mercado de Bitcoin. Cuando uno se pone a ver 1% del mercado de Bitcoin, estamos hablando de 185.000 Bitcoin. Los 150 millones que él en este momento está buscando en el fondo, al precio de hoy, aproximadamente unos 38.000 dólares, estaría cubriendo aproximadamente unos 4.000 Bitcoins, nada más.
Entonces, aquí tenemos un punto de cobertura que donde él está mencionando, yo con esto aspiro a cubrirlo, pero volvemos al tema de la volatilidad. Si la volatilidad es muy grande, esos 150 millones se van a ir enseguida, o sea, en caso que sea un descenso, ¿no? En el caso del precio de la moneda. Entonces son temas, ¿no? Hay un tema donde definitivamente hay que sembrar la cultura en el país para que se comience a utilizar de una manera transaccional, para que los salvadoreños quieran mantener la moneda dentro de sus monederos digitales. Y esto lamentablemente no depende ni siquiera de las intenciones que pueda tener el presidente Bukele, de lo que quiera hacer, porque de él no depende la volatilidad de la moneda. Inclusive cuando él dio la declaración, el Bitcoin subió Sí, 2-3% en ese momento. O sea que responde, es muy volátil, se sí, asusta muy rápido, sí, y también se emociona muy rápido. Entonces, sí. son cosas que hay que tomar en cuenta también. Claro, eso hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer este tipo de transacciones. Muchísimas gracias, estimado, por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, los invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales y a antilavadodedinero.com.